Escucharemos la intervención del asambleísta por la provincia de Pichincha, Pavel Muñoz. Señora Presidenta encargada de la sesión, un saludo para todos los asambleístas y para el país entero que sigue este debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Evidentemente, después de haber tenido ya el segundo debate sobre este proyecto de ley, me concentraré en aquellos temas que fueron aprobados en conjunto en la comisión para que hoy pueda ser una iniciativa de ley votada, espero que favorablemente y ojalá unánimemente por el Pleno de la Asamblea Nacional, pero que me parece que es importante recuperar los temas de contexto. Por esas vicisitudes de la vida no pude estar ni en el primer ni en el segundo debate de una ley que presenté hace un poco más de 3 años, o hace casi 3 años. Y que no es una ley que simplemente partió de la curul que yo tengo en representación, sino de otros asambleístas, 6 proyectos de ley en total, que hoy son unificados en un solo cuerpo legal. Cuerpo legal que tiene un conjunto de beneficios para los clientes del sistema financiero, que fortalece las sanciones si es que en algún momento se cometen abusos de parte de las instituciones del sistema financiero y que también hace reformas a la ley de tanto telecomunicaciones como de el consumidor, defensa de los consumidores, para que, insisto, quienes somos clientes en su momento del sistema financiero tengamos mucho más fortalecidas nuestros derechos y podamos reclamar ante estas entidades. El nombre cambió el título de la ley, el nombre de la ley cambió también producto del debate, incluso escuchando a la Asociación de Bancos Privados. Eso no significa que se niegue el hecho por el cual surgió esta o estas iniciativas legales. Y es que en su momento, efectivamente, los clientes del sistema financiero nacional fueron víctimas de abusos de parte de algunos bancos. No todos, cierto es, no todos los clientes, cierto es, pero sí también es cierto y verdad que muchos de los ecuatorianos y ecuatorianas, cuando este tema se hizo público, revisamos a ver nuestros estados de cuenta, tanto de cuenta corriente como de cuenta de ahorros, de nuestras tarjetas de crédito, y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que se estaban descontando de nuestras cuentas costos por servicios financieros y, lo que es más grave, costos por servicios no financieros. Esos que alguna vez nos ofrecieron sin que ni siquiera nos demos cuenta de que nos estaban ofreciendo, y esos que en algunos casos empezaron a ser debitados sin contar con la autorización de los clientes. Y evidentemente lo que pasó en ese momento, en el año 2019, es que cuando surge este hecho, en solo ese mes se disparan los reclamos y en solo ese mes se disparan las devoluciones que tuvieron que hacer los agentes y los bancos del sistema financiero nacional a clientes, insisto, que habían hecho esos débitos abusivos. Así surgió la iniciativa legal, pero evidentemente cuando uno legisla en perspectiva de Estado, seguramente no tiene que quedarse con la casuística, sino que tiene que mirar en una perspectiva de más largo plazo, y eso es lo que hemos hecho. Y segundo, es un comentario que lo hago y ojalá pueda tener eco en algunos otros debates hacia el futuro de la Asamblea Nacional. Creo que este proyecto de ley, y eso se expresó, se dejó ver en los debates que tuvimos tanto en el primero y en el segundo, demuestra que sí es posible tener debate político de altura, que sí es posible tener debate técnico de altura. Y ojalá, asambleístas, todos de cara a este año, y ojalá todos incluso le quememos al año viejo, y cuando quememos ese año viejo, quememos las desastrosas prácticas que tenemos cotidianamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. No importa cuál es el tema, incluso si es la comparecencia de un ministro, todo es objeto de polémica. Todo es objeto, ¿no es cierto?, de que llevemos nuestros argumentos a extremarlos y ni siquiera nos escuchemos del uno al otro, cuando en la escucha del uno con el otro seguramente sí podemos modificar los textos legales. Así que con este comentario yo quiero felicitar el trabajo de la presidenta de la comisión porque permitió un debate de altura, y quiero felicitar también a todos, absolutamente todos y todas las integrantes de la Comisión de Régimen Económico, porque sin deponer actitudes políticas, ideológicas, incluso técnicas también, pudimos debatir con altura, y ojalá esa sea la muestra también de que en la Asamblea Nacional así lo podemos hacer. Por lo tanto, estamos frente a un proyecto de ley que, si votamos favorablemente, se convertirá en ley de la República. Veamos cuál es la decisión que tiene el Ejecutivo sobre un potencial veto o no, que tiene por nombre Ley Orgánica para defender los derechos de los clientes del Sistema Financiero Nacional y evitar, evidentemente, cobros indebidos y servicios no solicitados. Decía que la iniciativa la había presentado hace casi 3 años, pero no fue el único que presentó esta iniciativa. La asambleísta compañera Marcela Holguín, también una iniciativa, digamos, vinculada con estos propósitos. El compañero asambleísta Juan Cristóbal Lloret, ambos en funciones, también un proyecto en las mismas características.
Y para que vean que esta fue una preocupación de todos los sectores políticos, el exasambleísta Bernal de Creo también fue parte de ese proyecto de ley. El exasambleísta Cucalón, Henry Cucalón, también fue parte de esa iniciativa de ley. Y el exasambleísta Esteban Albornoz también fue parte de ese proyecto de ley. Por lo tanto, el proyecto que vamos a votar en este momento unifica esas 6 iniciativas legales. Y está organizado entonces de la siguiente forma. Un primer capítulo donde hay reformas al Código Monetario Financiero, son 22 artículos en total. Un segundo capítulo que tenemos reformas a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 9 artículos en total. Y también tenemos 5 artículos en el capítulo tercero de reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Me centro ya en los detalles y en los derechos que este proyecto, son varios, he tenido que escoger algunos de ellos nada más. Insisto, en este momento conviene centrarnos en lo que se acogió en el segundo debate, pero no le dejemos sin contexto a lo que se acogió en el segundo debate. ¿Qué derechos hoy son más fuertes para que podamos exigirlos nosotros como clientes? Elegir con libertad productos ofertados, que la aprobación sea expresa, no que dio la sensación que sí me aprobó, y que para eso haya el resguardo de la aceptación. Y ese resguardo puede ser una grabación telefónica, puede ser un mensaje de celular, puede ser un correo electrónico o puede ser una carta. Pero no le pueden decir al cliente, no sabemos cuándo usted nos aceptó el débito de este servicio. Por lo tanto, no se puede renunciar tampoco al derecho de la protección de los datos. Me voy a referir a ese tema más adelante. La asambleísta Marcela Holguín en su proyecto hizo énfasis en eso, porque somos parte también de un acoso y hostigamiento de oferta de servicios que no los hemos pedido, que ni siquiera sabemos cómo tienen nuestros teléfonos, pero que nos llaman mañana, tarde y noche y a ofrecerlos, y muchas veces con la impertinencia de que a pesar de que los negamos, volvemos a recibir una llamada a ofrecer ese mismo servicio. Por lo tanto, es claro que hay que fortalecer la protección de nuestros datos y la protección del derecho a tener información veraz. En caso de duda, la ley plantea que se resuelva a favor de los derechos de los usuarios. Y la figura del defensor del cliente es fortalecido sobre todo cuando hay existencia de cláusulas prohibidas en contratos de adhesión, por ejemplo, cuando se vulneran datos personales o cuando en hechos como la legítima cobranza judicial y extrajudicial, en esa legítima cobranza se atenta a la vez contra la privacidad, la dignidad personal, familiar o la buena reputación. En el lado de los reclamos, ya no solamente en el lado de los derechos, hay un elemento muy importante, la inversión de la carga de la prueba. Resultaba que el cliente tenía que demostrar si había aceptado o no el débito de un servicio financiero o no financiero. Inconcebible. Si el cliente lo aceptó o no lo aceptó, es el banco el que tiene que demostrarlo. Y si se demuestra que no está la aprobación tácita, explícita, expresa, firmada o grabada del cliente, entonces se tiene que dar la suspensión inmediata y la restitución de oficio. No es que entonces tiene que el cliente iniciar el viacrucis del reclamo para que le restituyan los valores debitados de manera indebida. La restitución, según esta ley, deberá ser de oficio. Se obliga a la notificación del débito o el cobro. ¿Cómo puede ser que algunos de nosotros o algunos de los clientes no estaban claros de que se les estaba descontando $2.50 porque no se les notificaba mensualmente? Hoy, por ejemplo, ustedes tienen aplicaciones informáticas donde mensualmente le dicen, le hemos debitado, ¿no es cierto?, los $3 mensuales de este mes. Eso nos permite a nosotros como clientes saber que estamos pagando mes a mes un servicio que tenemos derecho a reclamarlo. Tiempos máximos de respuesta del banco para que esto no quede a cuando me quieran contestar, eso se amplía. Tenemos más plazo al banco para que conteste, se le achica el plazo, pero en cambio a los clientes para que puedan reclamar se les amplía el plazo. Y se fortalece la tarea de control de las superintendencias, particularmente bancos y economía popular y solidaria. No es que no tenían herramientas de control, es que en algunos casos no quisieron utilizar las herramientas de control, pero en esta ley nosotros la planteamos y la fortalecemos. Hay un elemento que tiene que ver con la Junta de Regulación Financiera donde no todos estamos de acuerdo, pero yo les llamo porque entiendo que la mayoría razona en este momento de esa forma y esto es lo sensato. Las leyes tienen que ser pensadas en perspectiva de Estado y al Estado hay que abrirle herramientas para que las pueda utilizar. Si un gobierno, si una administración en los próximos 4 años no lo quiere utilizar, perfecto. Es un problema y una decisión legítima del gobierno en ejercicio de funciones. Pero el Estado no puede perder en sus leyes herramientas que en un determinado momento las pueda utilizar.
Y de manera equivocada, aquí en este pleno se perdió una herramienta que hoy la estamos restituyendo. Pero además la restituimos con una delimitación, no simplemente al antojo del gobierno de turno, sino que le estamos dando la facultad de la Junta de Regulación de que pueda establecer ¿con qué propósito? Con el propósito de estimular el desarrollo económico, la reactivación económica, y aquí porque tengo que ir anunciando los cambios, acogí un pedido del asambleísta Ordóñez, también cuando se garantice la estabilidad financiera del sistema, y además ¿con qué? Con respaldos técnicos adecuados y suficientes, se puede establecer, por ejemplo, niveles de crédito, segmentos y techos de tasa de interés. ¿Cómo no puede ser esto necesario, legítimo y pertinente? Si mañana el país decide que quiere fomentar la construcción para generar empleo y a su vez permitir que tengan casa los que no tienen, y si define que el crédito hipotecario debe tener un techo, es absolutamente necesario, legítimo y viable que la herramienta esté ahí. No importa si un ejecutivo no lo quiere utilizar, pero el Estado no debe perder herramientas, y creo que hoy con acierto hemos restituido esta facultad, que insisto, se podrá ejercer o no, pero que queda en la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Financiera en este caso porque fueron separadas las juntas, recuerden ustedes. ¿Qué es sobre los costos de los servicios financieros? Le estamos dando, somos conscientes de que una ley no tiene que ser reglamentaria. Y somos conscientes de que no podemos nosotros definir tarifario, por ejemplo, en una ley. Eso no es para las leyes. Uno puede marcar el principio de la ley y le corresponde en este caso al órgano de regulación, con las herramientas de regulación que tiene y con el conocimiento técnico, establecer costos, tasas de interés adecuadas. Pero sí la ley le da la disposición de que se tienda a la reducción de costos de servicios financieros. No puede ser que en una economía dolarizada, cuando cada vez más queremos nosotros utilizar menos del efectivo y utilizar más transferencias bancarias, resulte que termina siendo más caro el servicio de la transferencia bancaria. No puede ser. Ahora ventajosamente no le cobren incluso al que recibe la transferencia, pero antes le cobraban incluso al que recibía la transferencia. No tiene sentido. En el mediano plazo, en el corto y en el largo también, los servicios que puedan ir disminuyendo su costo deben hacerlo, y esto es importante. Y también fomentar el uso de medios de pago electrónico. Yo no sé qué estará pasando con el manejo de nuestras economías, pero entiendo que cada vez utilizamos menos de lo efectivo y entiendo que cada vez utilizamos más dinero electrónico. Lo que pasa es que es la tarjeta de débito de nuestro banco, ¿ya? Y eso lo estamos haciendo regularmente. Eso está bien, hacia allá camina el mundo, y en una economía dolarizada esto es pertinente. Por lo tanto, estamos planteando que el fomento de esos usos de medio de pago de los bancos privados pueda ser, ¿no es cierto?, establecido y, si ustedes quieren, impulsado en esta ley. Otras reformas: obligación de incluir los contactos del defensor al cliente. A veces digo, ¿a quién le llamo? Y claro, tengo que llamar a un call center, ¿no es cierto?, donde a ver si me contestan. No, aquí deberían ponerme en mi estado de cuenta y en los canales habilitados el número específico del defensor del cliente, y se agrega la obligación, porque esto no necesariamente lo hacía. Imaginémonos que alguno de ustedes mañana contrata un seguro para para cuidar cuando hay un daño, un desperfecto en su hogar. Pero deberían mandarle inmediatamente el contrato al que usted se ha adherido. Y deberían decirle, tiene derecho a esto en estas condiciones y seguramente bajo este tarifario. Nos tiene que llegar. Si nos llega la llamada para ofrecernos, ¿por qué no nos puede llegar el momento que aprobamos qué es lo que efectivamente hemos aprobado? Se prohíbe, porque esto estaba pasando, contratar y ofrecer servicios por cajeros automáticos. ¿Qué pasa con esa persona de la tercera edad que está preocupada por sacar plata de su cajero y resulta que lo primero que le aparece en la pantalla es un servicio de cobertura dental? No tiene sentido. No tengo el tiempo de procesar qué es lo que quiero contratar, por lo tanto estamos prohibiendo que al menos por cajeros automáticos, prohibido ofertar servicios financieros o no financieros. Me acerco a la finalización. Hemos reformado también la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, planteando las prácticas prohibidas, como cuáles: el cambio de información originalmente proporcionada. Si yo me adhería a un contrato por A o por B, por C, no puede ser que después me digan que es por X, Y, Z. Tiene que haber la misma información con la que yo me comprometí con un servicio o adopté ese servicio. El cambio de condiciones del producto también es una práctica indebida. Y este es un elemento muy importante. Estamos poniendo un horario para que puedan realizarse llamadas y fuera de ese horario sea absolutamente prohibida. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche.
No puede ser que nos llamen a las 11, 10 de la noche a ofrecer un servicio que no lo hemos pedido. No puede ser que nos llamen el fin de semana a hacerlo. No puede ser que nos madruguen a las 7 de la mañana, ¿no es cierto?, con esta práctica que termina siendo una práctica de hostigamiento. Renovación. Cuando hay un servicio financiero que se renueva automáticamente, y esto está bien, porque todos queremos que en algún caso evitarnos trámites, sí se nos advierta con 15 días de anticipación que en los próximos 15 días nuestro servicio será renovado. Se prohíbe, como he dicho, el hostigamiento, incluso en la comunicación de cobro cuando se hostigue al deudor, al codeudor o al garante. ¿Es legítimo iniciar una práctica de cobro? Por supuesto que sí, pero no es legítimo llamarle 4 veces al día, además mandarle un mensaje, además mandarle 2 correos electrónicos. Esa ya es una práctica, ¿no es cierto?, de hostigamiento que la estamos prohibiendo. Y no se podrá obligar al usuario a que dé por finalizado un servicio de manera presencial o por otro canal que no sea informático. Porque es una locura, pues. Nos llaman a ofrecer una tarjeta de crédito y es lo más fácil que nos den una tarjeta de crédito. Salir de la tarjeta de crédito ya es trámite, venga al banco, un oficio particular. Es decir, si es fácil que me ofrezcan, debe ser fácil para mí salir de ese servicio, y eso también está en esta ley. Reformas a la ley de telecomunicaciones. No sé si ya les ha pasado, pero hoy, a pesar de que estén en su propia operadora y quieren cambiarse de plan, le cobran un adicional por el cambio de plan. ¿En nombre de qué? Entendería incluso si es por la portabilidad que me cambio de operadora, que de todas maneras al estar garantizada la portabilidad tampoco debería pasar. Pero si yo me quiero pasar a un plan de datos más alto o más bajo en su valor, ¿por qué me tienen que cobrar un adicional? Queda prohibido con esta ley. Autorización a recibir mensajes masivos también pueden ser revocados inmediatamente cuando un cliente así lo plantea. La cancelación de los saldos pendientes no podrá ser impedido para la terminación del contrato. Si mañana quiero terminar un contrato con una telefónica, no me pueden poner, ¿no es cierto?, de que no puedo terminar el contrato mientras no pague eso. Por último, termino el contrato con la cancelación de ese servicio. Y una cosa que ya estaba regulada antes, pero que hoy somos más explícitos, los prestadores del servicio de telefonía celular van a estar obligados a acumular a favor del cliente los saldos de planes telefónicos o de planes de datos que no hayamos utilizado en el plan que estamos nosotros pagando en pospago. Finalmente, y estas son las observaciones recogidas en el segundo debate, recibimos varias observaciones. Asambleístas, las que no fueron acogidas no es porque no tenían razón, es porque no estaba adecuadamente interpretado el texto legal o en la ley teníamos una redacción mejor. Hemos acogido también varias recomendaciones de varios asambleístas porque su texto de redacción, si bien no cambiaba el fondo, la forma era más clara y la hemos acogido. Pero ya con elementos de sustancia hemos acogido mejoras en el derecho de la devolución planteada por la asambleísta Bruno Segovia. Hemos también regulado, incluso con una multa, las gestiones de cobranza. Esto lo planteó la asambleísta Sofía Espín. ¿Qué pasa cuando me hacen una cobranza extrajudicial y no tengo los respaldos para haber realizado esa cobranza extrajudicial? No podrían hacerlo. Y si lo hacen, estarían cayendo en una práctica que tendría una sanción de $100 a $1000 si es que es un sujeto no obligado a llevar contabilidad, o de 1 a 10 salarios básicos si es que está obligado a llevar contabilidad. Esta propuesta fue hecha por la asambleísta Sofía Espín. Se clarifican las prohibiciones en la ley de consumidor, el asambleísta Bruno Segovia. Se amplía y mejora las sanciones también del asambleísta Bruno Segovia. Asambleístas, terminar con lo que había iniciado. Votar esta ley hoy a favor de los clientes del sistema financiero es un muy buen mensaje de cierre de año en este periodo. Tener un debate como hemos tenido en la comisión es también un buen mensaje hacia afuera y un buen mensaje hacia adentro. Cuando se quiere tener debate técnico y político de altura, se puede. Hagamos el esfuerzo por tener ese tipo de debate en la Asamblea Nacional. Acerquémonos más a las preocupaciones de la gente en los temas cotidianos. Estos temas que cuando surgieron, el tema del desempleo, el tema de la inseguridad, y no simplemente la disputa y la pelea política. Estamos de manera acelerada llegando a copiar lo que fue la asamblea del desprestigio de la vez anterior, y no se merece ni el país ni esta asamblea.
y esa solución está en nuestras manos, no afuera, no en los medios de comunicación, menos en los tuiteros. Necesitamos mejores políticos y no mejores tuiteros. Lo que necesitamos es un debate de altura, de cara a las necesidades del pueblo ecuatoriano, y creo que esta ley se pone en ese sentido. Gracias, presidenta, y mociono la votación de aprobación de este proyecto de ley. Ahí escuchamos entonces a las